¿Estamos en contacto ya? Yo creo que sí, parece que sí, que ya estamos en contacto con el doctor Leandro Ilia. Buenos días, Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, Bien, estamos tanto tiempo, ¿eh? tanto tiempo que no hablamos, Leandro. Sí, claro. Y bueno, y además ahora ni siquiera podemos reunirnos porque No, con este tema de exactamente. la cuarentena. Estamos todos paralizados. Bueno, acá está Daniel de Abrantes y Mario Masitelli para que vos ya sepas con quién vas Bueno, a estar dialogando, dame con Leandro. Mario, que hace mucho que no lo veo. Leandro, bueno, en principio te tengo que preguntar, ¿cómo estás pasando la cuarentena antes Y de...? no, y acá hace 100 días que estoy acá metido en mi casa tratando de escribir, de leer, Bueno, a mí yo no me aburro, así que... Pero realmente es un tema que hay que asumirlo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? No tenemos otra, no hay otra contra el virus, parece. Parece que no. Yo tengo mi mujer médica, mi hija médica que no me dejan salir ni al porche. ¿Te Está imaginas bien. que? Pero bueno, pero yo me las arreglo acá porque me gusta mucho escribir. Estoy escribiendo sobre mi viejo, que voy a ver si termino un libro ya que lo tengo hace tanto tiempo escrito y ya por finalizar, pero bueno, pero hay que darle una puntada final después, qué sé yo. Claro. Bueno, esperemos que lo puedas terminar entonces, porque Pero la pandemia se va a prolongar un tiempito más y nosotros yo nada más creo te vamos a interrumpir durante unos cuantos minutos. Leandro, ayer se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado del 28 de junio de 1966, cuya cabeza visible fue el dictador general Juan Carlos Onganía, y la víctima también visible fue todo el pueblo, pero el nombre de tu padre, don Arturo Ilia, fue el que simbolizó esta nueva interrupción al proceso democrático de la Argentina. así Te es. quería preguntar, por lo que vos recuerdes de aquel hecho, de aquel episodio, vos ya tenías unos 20 20 años, años, 20 años. 20 años, entonces te acordás bien. Perfecto, Y perfecto. Me acuerdo de todo. bueno, vamos a empezar por ahí. Contanos un poquito sobre los días previos, la campaña contra tu padre y el propio golpe de Estado del 66. Bueno, la campaña del desprestigio fue brutal, además fue desde el inicio del gobierno de don Arturo, porque las elecciones del 63 no eran para Arturo Ira ni para el radicalismo, eran para Raburu, que era el candidato de ellos. Ujú. Y la convención nacional del partido, bueno, porque mi padre tiene el antecedente de haber ganado Córdoba, mano a mano con el peronismo, sin proscripciones, Claro. y bueno, y eso fue, el 63 digo, fue el punto inicial, diríamos, de esta gran constelación de, de conspiradores y de realmente no permitieron, nunca asumieron ni asimilaron el gobierno de 2 meses, de 2 años y 6 meses de mi padre. No lo asumieron en ningún aspecto. Mi padre hizo el salario militar móvil, comerció con China de Mao, fue la primera vez que se paga la deuda externa, se disminuye la deuda externa de 3.200 millones a 2.600 millones. Ujú. Es un plan nacional de economía, de desarrollo. Se hizo el Instituto de Derivado de Córdoba, por ejemplo, con los gastos de representación de la presidencia, no de reservado, nada más que de los gastos de representación. Ujú. Hace 8 años más o menos, reinaugurando, diríamos, una sala que es tan importante ahora el Instituto de Derivados de Córdoba, que se mueve ahora con el tema de la pandemia y todo, se denuncia mucho. Fíjate, eso lo hizo Arturo y se llama Arturo Ile, por supuesto, el lugar le pusieron con los fondos que no eran reservados, los fondos de representación. Claro. Después, el hecho de que ningún sector económico de los que participaron en el golpe, que fue la ciudad rural, fue la bolsa, fueron los grandes, hoy hablamos con el tema Vicentín, fueron los grandes que siguen hoy, ¿no? Bufibor, Dreyfus, las grandes cadenas internacionales. Además, nunca pudieron asimilar, diríamos, que el Estado, a través de la Junta Nacional de Granos, sin la expropiación, sin nada, sino, bueno, que se le dio la oportunidad también a los grandes exportadores de hacer esa comercialización con China, que la cual
se hace en virtud, y lo digo sintéticamente porque es muy largo, lo estoy contando en el libro, se hace a través de una sola persona, que es José de Castro. Ajá. José de Castro, que era presidente de la FAO en ese momento, mi padre sabía, siendo que era presidente de la FAO, y lo llama a la Argentina, y viene José de Castro, y mi padre le pregunta, yo me acuerdo, yo estaba ahí, así que yo le he contado todo esto porque estuve Claro. en la conversación de esa noche. Entonces le dice, a ver, ¿se le podría meter a China? Porque ya pensaba mi viejo que en el año 62, cuando fue electo gobernador de Córdoba, después, bueno, dice Lula las elecciones, él ya pensaba estratégicamente que para Argentina lo más importante eran los países asiáticos, que eran los futuros compradores de nuestras materias primas, manufacturadas, etcétera, que íbamos a entrar en ese, teníamos que entrar en ese mundo. Uh-huh. Bueno, y eso evidentemente trajo a colación de que los sectores estos concentrados de la economía que comercializan el grano en la Argentina, te vuelvo a repetir, el Mongibor, estos son los que están ahora, ¿no? Un Vicentín, etcétera. Vicentín a lo mejor en ese momento no estaba, pero era el Grifo Continental, todo lo que conocemos nosotros. El Estado había planteado a través de la Junta Nacional de Grano, con un concepto también estratégico estratégico diríamos para Argentina, en donde se defendía la producción del pequeño y del mediano productor agropecuario, ¿no? Que era la filosofía del radicalismo, entender eso fundamentalmente. Bueno, y para eso se puso un precio fijo, lo estableció el Consejo Nacional de Desarrollo, después una investigación bastante profunda a través de Walter Kugler, que era el hombre que era el secretario de ganadería en ese momento, que era un hombre muy hecho en eso, porque él fue presidente del INTA de Pergamino, un hombre muy capaz, y él tuvo a su cargo toda la distribución, la logística, etcétera, que estos señores, porque cuando se le ofrece 11 pesos, 8 pesos, me acuerdo como si fuera hoy, el quintal a los productores, estos señores piden urgentemente entrevista con don Arturo y plantean 5 pesos. Y don Arturo, ¿cómo ustedes van a plantear 5 pesos? Y acá el Estado, a través de la Junta Nacional de Agrario, un estudio del Consejo Nacional de Desarrollo, que en esa época iba, que después hizo el Plan Nacional de Desarrollo, con Roque Carranza a la cabeza, también dice, pagamos 8 pesos. Dice, yo, con mucho gusto, ustedes mejoren, yo les doy otra opinión, ustedes mejoren el precio, y bueno, y por supuesto que trajeron 5.50 más o menos. Yo me acuerdo de un olivo que después de una ardua discusión, eso yo lo veía detrás de la puerta, que se va a llamar en el libro, todavía esta primicia, atrás de la puerta, porque yo escuchaba todas las conversaciones, o trataba, porque a mí me interesaba mucho la política y estaba metido en todos lados, a pesar de que estaba estudiando, ¿no? Y bueno, y ahí se hace el primer embarque en el año 64, China pone los barcos, paga el contado, porque una de las preguntas que se le hace a José de Castro, antes de hacer el convenio bilateral prácticamente, se le dice, ¿China pagará? Y José Castro le dice, mire, China no solo le va a comprar la cosecha, le va a comprar el país, se lo va a pagar al contado, en libras esterlinas, a través de su agente financiero, que es el Banco de Londres de Hong Kong. Cosa que así pasó. Fíjate vos, China, y acá muchos militares y no militares estaban preocupados porque nosotros comerciábamos con China. Mira. Cuando fíjate vos que después de no fue ninguna delegación, nada a China, no fue un solo hombre, se gastó un solo peso, se hizo todo de acá. Después Nixon a los 4 meses va a China. ¿Vos te acuerdas la ida de Nixon a China? Bueno, esto era para neutralizar el primer, digamos, acercamiento que hace. Ya había algún tipo de vinculación con China, pero no era operativa, prácticamente estaba desmantelada, no se hacía nada con China. Que fue lo que pasó y que bueno, que esos 3 años cada día se exportaron más, cada vez se consiguieron muchísimas divisas para el país, se expandió el área sembrada de todo el país, eso es muy importante saberlo. La gente tiene que saberlo, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Bueno, mi padre también tenía este tema de la difusión, nunca gastó un peso en propaganda, nunca, porque él conoció muy bien a Hitler en todo el proceso del año 32, 33, 34 en Alemania, que tuvo 2 años allá, viendo todo este fenómeno que tanto le interesaba, y bueno, no hizo publicidad. Todos los demás, todos promovieron
esta publicidad en contra del gobierno, ¿no? Sí. Que se iba a estatizar, que que el comunismo se había adueñado del país, una burrada, pero bueno, propio de los altos intereses, que hoy el país sigue sufriendo, ¿no? Y hoy Sí, más que claro. nunca, por supuesto. Entonces, en ese periodo se desendeuda el país en casi 3.000 millones de dólares. ¿Sabes? No, 2.800 millones de dólares. Se debía, cuando entra mi padre, en el año, te cuento así muy brevemente, después pasamos al golpe, es decir, a los actores que intervinieron en el golpe, se pasó de 3.300 y pico millones que toma mi padre el gobierno, y lo deja en el año 66 en 2.580 millones de dólares. Un año y medio más se había programado y además planificado que un año y medio más el país iba a ser acreedor internacional. Mira. Fíjate vos, el fondo, me acuerdo, el fondo, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo, y casi todos los organismos multilaterales de crédito, diríamos, en ese momento, el Club de París mismo, todos le ofrecían fondos a mi padre, todos les ofrecían créditos a mi padre para que, y mi padre decía que no, que con el ahorro interno, con lo que se estaba haciendo, nosotros no necesitamos nunca un crédito stand-by, y nunca sacó un crédito stand-by. Fue el único gobierno que durante todo el siglo XX fue el único gobierno que no aceptó, el único, te digo, que no aceptó crédito del fondo porque se iba a endeudar el país. Y se estaba desendeudando, es la política de desendeudamiento del país, que ahí está. Yo lo que estoy diciendo, está todo en los libros, está todo en el programa económico, esto está todo probado, así que acá no hay ningún verso, no creo nada. Yo lo que voy a dar testimonio de todo esto, de las varias discusiones que se tuvieron, como se tuvieron con la ley de medicamentos, por ejemplo, que fue una ley que fue fundamental para el país. ¿Te imaginas que los fármacos siguen siendo una ley fundamental para el país? No se estableció, por ejemplo, el drenaje de divisas a través de los royalties y los derechos más de patente. No se estudió más ese tema, no se estudió más. Acá se pone el cepo cambiario y no se dan cuenta que por abajo, por eso se van millones y millones y millones de dólares. Aparte, el medicamento tenía un precio controlado, no podían. Y además no solo controlado el medicamento el precio, estaba controlado su procesamiento, porque acá vendían drogas que estaban adulteradas las drogas. Entonces eso puso fin a toda no digo fin a la industria, diríamos, farmacéutica multinacional, pero sí tuvo un control exhaustivo y por eso fueron también los primeros que se pusieron en contra del gobierno, ¿no? Ellos fueron golpistas y compraron la prensa, ¿no? Apoyaron todas las, por ejemplo, de la publicidad de Clarín, del Banco Nación Clarín, con Noble y los sucesores de Noble. La verdad que fue también una operación de pinzas. El gobierno iba libremente, porque hubo una libertad de prensa absoluta. Leandro, vamos a parar un minuto técnico. Pequeñas cosas, ¿no? Porque son muchas las cosas que hay que decir. Leandro, paramos un minuto que tenemos que hacer un parate técnico aquí y seguimos. Haceme la gauchada. Bueno. Interesante, ¿no? Todo lo que nos está contando. Sí, muy interesante. De este verdadero prócer de la Argentina que ha sido don Arturo Illia, ¿no? ¿Viste cuando dicen que se puede, que hay que tomar deuda, te dicen? Y vos decís, mirá, sin tomar deuda el país crecía a una velocidad tremenda y nos íbamos a transformar de país deudor en país acreedor, que yo creo que es el planteo clave. La Argentina tiene que pensarse a sí misma como país acreedor y no como país deudor. Porque si un país como la Argentina, que tiene todo, es deudor, ¿qué le quedará al resto de los países? Lo que pasa es que el mecanismo de la deuda es un mecanismo político, financiero, para dominarte políticamente y saquearte económicamente, ¿no? Entonces ahí viene. Por lo tanto, cuando algunos dicen, no, eso no se puede, bueno, en aquel momento lo interrumpieron a través del golpe de Estado, del 28 de junio de 1966. Ayer se cumplieron 54 años.
Por eso importante este contacto con Leandro. Y bueno, quiere decir, y el otro tema, vos fíjate, entonces tenés el tema de la deuda, el tema de la apertura de los mercados con China, el tema del control de los laboratorios, el tema de los contratos petroleros. El tema de los contratos petroleros. Bien. Claro, uno de los mejores gobiernos de la historia argentina. Sin lugar a dudas. Qué pena, aquello, ¿no? Qué pena aquello. Bueno, me parece que sí, que estamos retomando el contacto con Leandro. Ahí ya estamos de nuevo. Sí, estamos de nuevo con Leandro. Muy bien, sí, te escucho bien. Bien, bárbaro. Bueno, no, hasta ahí veníamos bien. Creo que la descripción ha sido bastante extensa, pero me gustaría, que lo estábamos conversando ahora con Daniel, me gustaría preguntarte un poquito por los contratos petroleros también. ¿Cómo no? Bueno, los contratos, cuando mi padre asume la presidencia, se hace un estudio profundo, tanto se debate en el Parlamento y obviamente en el partido, en la Convención Nacional, que en esa época se estudiaba en la convención. No hay más convenciones, hace muchos años en el partido, han desarmado el radicalismo. Y bueno, se llegó a la conclusión de que realmente eran nulos de unidad absoluta. Por ejemplo, yo estudié mucho los contratos. Por ejemplo, la concesión directa. No había contratos de explotación ni de exploración que no fueran directos de las grandes compañías multinacionales, ¿no? Sobre todo y fundamentalmente encabezada por Standard Oil, ¿no? Claro. Rockefeller, que después en ese mismo periodo quiso poner el banco acá de Rockefeller en Argentina y mi padre le pidió las explicaciones de por qué y me dijo, no, bueno, nosotros venimos a financiar la economía argentina. No, ustedes vienen a hacer usura, y usted me está pidiendo a mí que yo omita ciertas reglas del Banco Central para que usted ponga su banco acá. Y esto es lo mismo que si yo voy a Estados Unidos y le digo al presidente o a quien sea que quiero poner el Banco de la Nación Argentina y solicito las mismas exhibición de cláusulas que usted me está diciendo a mí, yo lo podría poner, no, y bueno, acá tampoco. Esto fue toda la conversación con Rockefeller. Es importante. Los contratos siguió YPF, se hizo cargo YPF, porque aquí hubo una política realmente energética, porque en energía no es únicamente el petróleo, la energía es gas, es electricidad, es decir, hay varios factores que intervienen en todo esto, ¿no? Sí, claro. Después el tal despelote de Consegua también, ¿no? Que estaba totalmente extranjerizada, que después con Ganía y todo se le entregan nuevamente a las grandes empresas multinacionales, ¿no? Es una lucha tenaz, terrible, la gente no conoce los actores. Yo te digo cómo ha trabajado ahí mi padre, ¿no? Y se valió el tema también de los contratos. Acá hay un hombre responsable, hay muchos, pero hay uno. Yo a mí no me gusta hablar de hombres, porque yo más bien describo, conceptualizo, no me gusta valorar, porque no valoro en cuanto a una persona, pero acá sí tendríamos que hacerlo, porque es un tipo que pasó a la vida del anonimato total y no se sabe, y tiene una gran responsabilidad en la entrega del petróleo en el país. ¿Sabés quién es? No. Arturo Sábato, con Rogelio Frigerio. Pero Arturo Sábato fue el mentor ideológico que lo hizo cambiar a Frondizi de su posición. Claro. Sí, claro. Venía teniendo una posición dentro del bloque de los 44 del radicalismo, donde mi padre era el segundo vicepresidente, junto con Vítolo, y Frondizi era el aldaí de los contratos petroleros. Vos te acordarás, lo habrás leído. No, lo leí, no me acuerdo porque yo era pequeño en aquel momento, Leandro. Yo nací en el 56. Vos sos un gran lector. Sí. Lo habrás leído. Sí, claro. Bueno, yo también era amigo, yo tenía 19 años, pero bueno, yo me tomé el trabajo de estudiarlos, verlos. Eran nulos de nulidad absoluta. ¿Por qué? Por ejemplo, además de la concesión directa, sin hacer como debería ser, sin licitación, digamos, concursos, etcétera, y además había otras compañías, incluso estaba YPF, no podía intervenir en un concurso. YPF le prohibieron intervenir en los concursos, es decir, si no hubo concurso porque no le permitieron a YPF hacer un concurso o entrar en un concurso. Bueno, no hubo concurso.
Entonces todo fue direccionado todo a las grandes empresas. Bueno, la cuestión es que Rogelio Frigerio es el nexo entre las grandes multinacionales del petróleo y el gobierno de Frondizi. Por este concepto de la industrialización, que no está mal, nadie dice que no, pero no a qué costo. Claro. Después se pudo hacer exactamente igual, y YPF tomó la dirección, porque todos los países tienen una dirección de la política energética. Sí. Es estratégico, es básico para el desarrollo de un país tener compartirla. Yo puedo compartir con la empresa privada, nadie está en contra de la empresa privada, porque lo que mi padre hizo fue la planificación. Pero planificar, ¿qué es? Planificar. Acá todo el mundo, me acuerdo que al agarrar, planificar no es estatizar, planificar no es expropiar, planificar es darle certidumbre a los agentes económicos en el mediano y largo plazo. Claro. Eso es lo que se hizo. Entonces los agentes económicos sabían que tenían un plan, sabían a qué atenerse, sabían que no iba a haber un dólar, que no se hizo una devaluación en los 2 años y 6 meses. Fue el único gobierno que no devaluó. Iba con el Keren-Wolpech, famoso que ahora más o menos se está poniendo de nuevo, en donde se iba controlando el precio del dólar para que no se dispare de las variables. Es decir, se sabía perfectamente, y el país creció con los recursos petroleros, el país creció el 10% en el 64, el 9,6% en el 65, y iba creciendo el 7% en los primeros 6 meses del 66, con una redistribución del ingreso que lo toma mi padre en el 63, y vos sabés muy bien que es la distribución del ingreso, es decir, el dinero en las manos del trabajador, del productor. Se pasó de un 22% que tomó él casi al 40%, casi en las mejores épocas, cuando Argentina, no digo que tiraba manteca al techo, pero tenía reservas suficientes como para realmente resistir y hacer una política realmente de expansión y de industrialización, sobre todo de la industria pesada, que a mi modo de ver fue lo que omitió toda la parte del peronismo del año 46 al 55, que pudo hacerse perfectamente bien. Vos lo habrás escuchado, yo era muy chico, yo también era muy chico, yo escuchaba por la radio que Perón no podía pasar por los bancos centrales por la cantidad de oro que había. Sí. Eso lo dijo Perón, no lo digo yo, Sí, lo recuerdo. Bueno, la historia. Es la historia. Sí fue que todos, de alguna manera, cuando se les limitó sus intereses, nunca se les expropió a nadie nada, nadie puede decir eso, se les limitó. Cuando hubo una política que abarcativa de todos los sectores, porque claro, todos tenían que dar, todos tenían que poner, es decir, no hacían el capricho que ellos querían, estaban acostumbrados a hacer lo que ellos querían. Por ejemplo, te doy un ejemplo, lo estoy contando, para más real, lo viví yo. Dale. Este hombre del cemento, ¿cómo se llamaba? Fortabat. Fortabat, que era muy amigo de Frondizi. Mi padre lo conocía de la Cámara, había ido a la Cámara 2 o 3 veces. Fortabat le pide una entrevista, una de las primeras entrevistas, y le dice al presidente: bueno, presidente, mire, nosotros necesitamos un precio tal de cemento. Tal. Entonces mi padre le dice: bueno, tráigame todos los estudios que indique que este precio tiene que ser ese, y el gobierno lo va a considerar. Por supuesto que nunca más trajo los estudios. Nunca se presentó, nunca. Igual que los grandes laboratorios, cuando mi padre le pone un precio fijo a los laboratorios, porque él conocía de farmacología, claro, y además le daba, en ese momento le dio prácticamente el nacimiento y expande, así como hizo el Instituto de Hemoderivados con los fondos de representación, al Instituto Malbrán lo levantó totalmente. Y ahí se hicieron todo, ahí se sustituyeron un montón de drogas que se importaban. ¿Cuánto se ahorró en importación de drogas? claro. Esto había que preguntarse, había que estudiarlo bien. Bueno, yo lo tengo estudiado, pero de todos modos no te quiero cansar. Pero estos son los sectores que han limitado el crecimiento de la Argentina. Ahora, viene bien toda esta descripción que haces, porque es la de un gobierno, realmente uno de los mejores gobiernos de la historia argentina, al tiempo que en aquel momento se creó una campaña. Pensemos que vos dijiste, en el 64 se creció al 10%, en el 65 al 9,6%,
que hoy dirían tasas chinas, y sin embargo se había generalizado la figura de tu padre como una tortuga, cosa que era, evidentemente estaban trabajando en la psicología colectiva de manera tal de desprestigiarlo. Subliminalmente, claro, claro. Y generar las condiciones del golpe. Contanos un poquito del golpe y después vamos a ir a la actualidad. ¿Cómo? Contanos un poquito del golpe, la irrupción de los militares en Casa Rosada y todo aquello. Ah, bueno, eso fue un hecho episódico, diríamos. Ya se sabía, mi padre ya sabía que el golpe se venía, que el golpe estaba, porque obviamente ante los grandes intereses que habían financiado todos los diarios, Confirmado, Extra, todas las radios, prácticamente se había tomado prácticamente. Mi padre jamás quiso intervenir. Y ya se sabía, teníamos, mi padre tenía, digamos, yo como siempre estaba al lado de él, teníamos la información de la Policía Federal, que era la mejor información, de quiénes iban a ser los cabezas de golpe. Yo a Mariano Grondona le dije que era un traidor en la televisión, se lo dije cara a cara, un día me invitó, nunca pensó que yo iba a decirle eso y nunca pensó invitarme, y un día el productor me invitó, no sé por qué. Fui, esperé, y bueno, y al final dije me voy porque no me van a poner acá y vengo a prestarme acá. Y cuando, bueno, no, dice, el doctor Grondona quiere usted que esté, y yo apenas me asenté en la mesa y usted es un traidor a la patria. Así le dije, está filmado, yo tengo la copia. Usted es un traidor a la patria. Y me dijo, no activó a hacer nada, porque el tipo no pensaba que yo iba a decir eso, que no me atrevería a decir eso. Claro, quedó blanco el tipo. Y digo, ¿sabe por qué es un traidor a la patria? Porque usted violó la Constitución y la ley, no porque lo sacó Arturo Illia. Claro. Terrible. Y usted es constitucionalista. Bueno, y él ahí después me demoró como una hora fuera de cámara dándome perdón. No, a mí no me diga de ningún perdón. Esto dígaselo a la República, acláreselo. Usted lo que hizo fue eso. Y es irremediable, lamentablemente. No lo va a poder remediar, ya lo hizo. Con las consecuencias que tiene. Le digo, usted no midió las consecuencias de su pluma, como la de Montemayor, en primera plana, como la de Timerman, que se lo dije a Timerman, en fin. Y después todo, o prácticamente todo, Casabella, que era el subdirector, él hizo mea culpa, por escrito hizo mea culpa, como lo hizo después Perlinger, que intervino en el día del golpe. Y el golpe fue armado, Mario, por los grandes grupos económicos, como te decía al principio. Bueno, fíjate vos, la sociedad rural, donde Onganía cae con la carroza, no sé si vos te acuerdas, lo habrás escuchado. Sí. Y bueno, estas son las cosas del país, una política independiente que respeta, que nunca hubo estado de sitio, fue el único gobierno que no tuvo estado de sitio, pese a la toma de fábricas, al gremialismo que estaba vendido, con la pantomima de Perón que hace de vuelta. ¿Por qué no viene Perón a la Argentina? Porque nadie dio instrucciones del gobierno que se haga algo cuando ya se sabía que el Perón venía para acá. Y bueno, que venga, pero Perón se sabía que no venía, así como vino antes Isabelita, y Isabelita hizo los trámites correspondientes migratorios en España, Perón no lo había hecho. Entonces Perón no venía a la Argentina, era una pantomima. ¿Para qué? Para demostrar fuerza en la parte interna, porque estaba la interna de ellos, mejor dicho, vaya redundancia, en Mendoza, con Cerú García y con Hernán Anclares. Y Cerú García respondía a la parte bandorista, diríamos, ¿no? El peronismo sin Perón. Y con Hernán Anclares, en la parte ortodoxa, diríamos, del peronismo, que le gana a Cerú García, no le gana por mucho, pero le gana. Entonces ahí, de alguna manera, Perón también siente el golpe realmente de que él está perdiendo algún tipo de fuerza en el propio movimiento interno. Y eso es uno, no todos, uno de los indicadores de por qué él hace la tentativa, a través de que Franco le allana todos los caminos para que haga este intento de regreso al país. Ahora, yo me pregunto, no hay además, yo le digo a un Estado independiente como Brasil, mire, páreme este tipo, que no venga acá y que devuelva. Yo no puedo hacer. Brasil o cualquier país te dice, señor, es una política, es una iniciación de la política exterior, usted no puede decir esto. Claro. No puede decir esto. ¿Cómo va a pedir usted que yo detenga un avión? No, de ninguna manera.
Y eso fue lo que pasó. Leandro, una consulta. Sí, que yo le doy manija. No. Cosas que uno tiene que decir, ¿no? Está bien, y además está muy bien que se... Hoy día, ¿no? Hoy día, que lo vean con perspectiva. Que se divulgue la acción de gobierno de este patriota que fue Arturo Illia. Ahora, ¿vos pensás que el hecho de haber asumido la presidencia de la Nación en elecciones donde el peronismo estuvo proscripto fue mirá, digamos, ¿qué rol jugó eso? Mira, eso es un tema muy interesante, yo tengo una tesis en la Facultad de Derecho, que incluso tuvo Grondona con otra tesis, y no me acuerdo cuál otro, académico de Fuste con otro, y ahí hablábamos fundamentalmente de la legalidad y la legitimidad, ¿no? Del gobierno. Bueno, es muy largo explicártelo ahora con mi tesis, pero vamos al hecho concreto de la proscripción. En estas circunstancias, el Comité Nacional del Radicalismo, a través de su convención, el órgano mayor, tarda 5 días debatiendo arduamente si se va con la proscripción o no, porque el que proscribe al peronismo es el militarismo, ¿no? Sí, claro. Los mismos hombres de Perón, los mismos hombres que actuaron unos en el GO con Perón, ¿no? Hay que tener todo eso en consideración, porque no es un hecho aislado todo esto. Lo que yo estoy contando es muy importante, porque es decisivo para el golpe, ¿no? Y ellos preparan todos los planes de lucha, diríamos, para también condicionar el gobierno. ¿Por qué? Porque decían de que el país no se podía gobernar sin Perón. ¿Y quién iba, pregunto yo, quién iba, como al final resultó, a levantar la proscripción del peronismo, sino Arturo Illia? Y fue así. A los 2 años, en el 65, se levantó la proscripción del peronismo, pudieron votar, ganaron por muy poco, pero ganaron, en algunas provincias, en otras no, y bueno, y ahí lo que mi padre quería era la integración nacional. A los 5 días que asume mi padre, a los 5 días, él asume el 12 de octubre, Framini le pide a mi padre, en nombre de la CGT, que le permita hacer un acto en la Plaza Miserere. Y no hubo ningún problema. Y mi padre le permitió, se hizo el acto, etcétera. Y fue el espíritu, era levantar la proscripción del peronismo. Mi padre quería integrar el peronismo como se debería haber hecho, integrar rápidamente el peronismo a la vida nacional. Lamentablemente después se distorsionó, pero fíjate vos que la intervención en el año 65, en el año 63 digo, cuando Framini gana la provincia de Buenos Aires y mi viejo Córdoba, ya ahí intervienen, y uno de los motivos era el miedo del peronismo. Y siempre fue de la cúpula militar, sobre todo del arma de caballería, hay que tener muy en cuenta, ¿no? Lanús, bueno, todos los tipos estos, Fonseca, Imas, bueno, todos estos señores de caballería encabezados por Onganía, encabezado por al menos, no sé si encabezado por Onganía, porque era un tipo que no le daban mucha pelota a Onganía, porque era un tipo que no había hecho la escuela de guerra, un tipo que tenía un asentimiento, diríamos, en algunos cuadros del ejército, pero no era un tipo brillante, como hubo brillante, ¿no? Como Osiris Villegas, que también estaba ahí. Claro. Estaba ahí. Entonces, Leandro, ellos eran antiperonistas, totalmente antiperonistas. Leandro, vamos a pegar un tremendo salto porque ya me quedan poquitos minutos. No, perdóname que yo... No, pero perfecto, son todas cosas que nos ilustran. No, pero aparte está la historia, esto yo no cuento nada que no esté, ¿no? No, pero yo creo que aparte vale bien que un 28 de junio recordemos, porque la decadencia argentina también tiene que ver con estas interrupciones del proceso democrático. Con la actualidad del país. Claro. En la actualidad del país, lo que está pasando en el país. Y yo te quería preguntar cómo estás viendo, y ahora bueno, en fin, tenemos 4 o 5 minutos. ¿Cómo estás viendo al gobierno? Y sobre todo me gustaría que me dijeras cómo estás viendo el papel de la Unión Cívica Radical, que yo lo vi bastante triste, como casi furgón de cola del PRO durante mucho tiempo, estos últimos años, pero bueno, me gustaría conocer tu opinión.
No, bueno, mi opinión bueno, primero sobre el gobierno actual, realmente yo creo que se ha encontrado con este desastre de la pandemia y creo que realmente esto lo ha condicionado, lo va a condicionar por mucho tiempo, además de la deuda externa que obviamente esto se heredó del gobierno anterior, una irresponsabilidad, por no decirte otra cosa, que tuvo que asumir. Yo creo que todavía tiene el tiempo y espero, y así Ángel, yo estoy en actitud de colaboración en lo que yo pueda ser útil. Se lo dije, se lo voy a decir a Fernández que me invitó a una reunión un día, no pude ir, no estaba bien de salud, no pude ir, tuve que hacer un chequeo, pero creo que el país está realmente en una situación muy grave, muy grave, de todo punto de vista, ¿no? Muy grave. Pero bueno, el gobierno se ha tenido que dedicar en los últimos 3-4 meses al tema de la pandemia, cosa que me parece muy bien, acá hay que defender la vida. Sí. La vida está ante todo. Sí. Sin vida no tenés nada. Efectivamente. ¿No es cierto? Es decir, esto es cierto, yo lo comparto. En cuanto al radicalismo, es un desastre. Desde el año más antes de la Gualeguaychú, de la convención en donde se resuelve ir con el PRO, que no existía el PRO a nivel nacional, el PRO era un partido chiquitito de la capital federal, cuando se decide eso, porque había dos posiciones, yo era convencional nacional, lo sigo siendo todavía por la capital, en ese momento había dos posiciones, como estaba tan debilitado el radicalismo, es decir, estos propios tipos pensaron que el radicalismo era un instrumento para llegar a ellos, ellos no pensaron que ellos podían dar fortaleza al radicalismo, se inviértela, no sé si la carga de la responsabilidad, ¿no? Por una cuestión de egoísmo, de llegar a cualquier precio a ser diputado, senador, a mí me ofrecieron todo, casi presidente de la República. No, yo jamás resulté una cosa así porque por principio. El radicalismo tiene principios, tiene filosofía, tiene doctrina, tiene una filosofía, tiene un clausismo donde se asienta, que viene desde toda la época, desde Alem, pasando por Irigoyen, y transitando todo este camino de la historia argentina, ¿no? Y que mi padre lo hace, o lo intenta practicar en el gobierno, ¿cierto? Sin que lo condicione. Y yo creo que el radicalismo ha perdido la brújula desde ahí definitivamente, en Gualeguaychú, cuando se adhiere esta postura que estaba la de ir con Massa o ir con él. Y nosotros decíamos que éramos muy minoritarios, decíamos que no, ni con Massa, ni con Macri, no por una cosa personal, sino por lo que te acabo de decir. Nosotros tenemos una pertenencia a una filosofía, no podemos vendernos a cualquier cosa. Aparte fue un acuerdo electoral, no fue un acuerdo programático, que eso es lo que dijimos ahí. Acá no se puede hacer acuerdo con nadie que no sea programático. Claro. Hay que ver qué va a hacer. Nosotros no podemos, y estamos, fíjate vos, que estamos como partido avalando el gobierno del macrismo, en donde nosotros mismos somos parte de esta gran coalición, súper estructural coalición, ¿no? Que realmente la gente que no, fíjate vos qué diatriba, gana Macri por el desprestigio de Cristina, y gana Cristina por el desprestigio de Macri. Sí. Estas son la dicotomía de la historia argentina, ¿no? Yo estoy trabajando por el partido. Yo creo que el país necesita un partido serio, responsable, que estudie, que vea, que canalice, que profundice y que establezca políticas de mediano y largo plazo ante este desastre que nos han dejado, porque el tendal y la deuda externa que han contraído, un desastre, es decir, los condicionamientos reales de la economía, aparte que obviamente la inmovilidad social, ¿no? Sí, claro. Realmente cada día más pobres, más fuera del sistema, todo lo contrario a lo que hizo don Arturo, ¿no? El más alto presupuesto educativo de la nación, que fue el instrumento de movilidad social y ascendente que tenemos, no es que lo tuvo don Arturo, sí, claro. Lo tenemos todos hemos tenido la posibilidad de estudiar en la universidad pública, como vos o como yo, realmente sabemos lo que es. Bueno, don Arturo tuvo el más alto presupuesto, es mentira, el más alto presupuesto de la nación en educación, tuvo el 27%. En salud tuvo el 13%. El 13%. El más alto casi de la historia.
Eso es lo que se vino a destruir, ¿no? Sintéticamente es eso. Acá no hay dirigencia del partido. Cuestiono mucho a esta pseudo dirigencia, porque se han vuelto mercantilistas. Acá toma y daca, es una cosa personal. Se olvidaron del partido. Y no solo se olvidaron del partido, se olvidaron de la gente. Sí. Eso es lo más dramático. Yo represento a alguien. Eso es lo más dramático. Acá hay una crisis de representatividad por esta especie de voracidad personal, individual, te diría, enamorada del cargo por el cargo, sin ningún tipo de principio, ¿no? Acá lo que vale es que yo sea gobernador, que yo sea, bueno, es decir, el cargo. Acá primó lo personal sobre lo conceptual. Así es, la ética ha quedado bastante deslucida. No, la ética no existe. Bueno, la ética no existe, la ética, ¿eh? Yo creo que si la política sin ética no es política. Así es. Leandro, el tiempo se nos ha ido, pero vamos a volver a conversar porque nos han quedado demasiados temas en el tintero. No, sí, muchísimo. Y además es un gran gusto de reencontrarme con vos, aunque sea a través de la radio. Me alegro que estés ahí también. Sí. Me dijeron que iba a estar también... Miguel Bonazo, ahora en unos minutos lo tenemos acá. ¿Está Miguel ahí? No, lo vamos a sacar por radio porque con este tema de la cuarentena tampoco podemos mover a nadie. Bueno. Mandarle un gran abrazo, Miguel es muy amigo mío. Bien, le voy a mandar un fuerte abrazo de tu parte. Mandale un gran abrazo. Bueno. Y por otra parte, bueno, obviamente agradecerte a vos por recordar ese hecho catastrófico para el país que fue el 28 de junio del 66 y ya está en la historia. Ayer me llamó Felipe Piña para recordarme yo conversé mucho sobre el tema con Felipe, y bueno, y él tiene varios libros que ha escrito sobre esto, cosa que me parece muy bien, y otros personajes que yo no hubiera querido que me llamen me han llamado. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y volvemos a charlar en otro momento. Gracias, Mario. Gracias a vos. Militando, ¿no? Yo sigo militando, yo soy socialista y moriré socialista. Sí, yo lo sé. Iba a decir, antes de Cortes, sí. Iba a decir mi homenaje a Wiener. Sí. Yo tuve muchísimas conversaciones con él, fue un amigo mío, yo lo visité en Rosario cuando él ganó, realmente, cuando él tuvo contra el CEL, ¿te acordás que contra el CEL? Sí. Por la gobernación. Así que yo lo tuve ahí, tuve con Listing, tuve con todos el hombre del socialismo, que son muy amigos míos, y también tengo un gran recuerdo, y ya terminamos, un gran recuerdo de un gran socialista que fue Esteves Boero. Sí. Un gran amigo personal mío. Bueno, Wiener se hace con Esteves Boero. Así es, sí. Pues vamos a hablar con Rubén Giustiniani, que también se hace con Esteves Boero. Bueno, también mandar un abrazo a Rubén. No lo conozco tanto Rubén, pero mandar un abrazo también. Bueno, perfecto, así haremos. Mario. Te mandamos un abrazo a vos. Gracias, que sigas bien. Chao. Bueno, hemos hablado con Leandro Ilia, el hijo de don Arturo, que está escribiendo un libro de historia, atrás de la puerta. Después, cuando esté el libro, vamos a ver si lo traemos un día acá.